Hay momentos en que uno intenta explicarle a alguien más joven cómo era crecer en Colombia en los años 70, y a mitad de la explicación uno mismo se detiene, no porque no recuerde, sino porque se da cuenta de que lo que está describiendo suena tan distinto al mundo de hoy que casi no tiene traducción. La calle que era el patio, el trompo que era el videojuego, la voz de la mamá desde la ventana que era la notificación. Eso fue real, fue la vida entera de millones de niños colombianos. Y lo peor es que muchos de esos niños ya son abuelos, y todavía recuerdan cada detalle con una claridad que el tiempo no ha logrado borrar. Número 12. La calle que era el único parque que importaba. En los años 70 en Colombia, la calle no era un peligro, era el territorio, el andén, la cuadra, el callejón del fondo, el solar que alguien había dejado sin construir y que los niños del barrio habían convertido en cancha sin pedirle permiso a nadie. No había que ir lejos para jugar. El juego estaba afuera, justo al cruzar la puerta, esperando. Y la única condición era volver antes de que oscureciera, porque esa regla sí era inamovible. Lo que pasaba en esas horas entre la salida del colegio y el llamado a comer era un mundo completo. Alianzas, conflictos, inventos, caídas, raspones y aprendizajes que ningún salón habría podido diseñar. La calle no era un espacio de paso, era el lugar donde se crecía. Número 11. El trompo que exigía semanas de práctica antes del primer éxito. El trompo de madera en la Colombia de los 70 era un objeto con una curva de aprendizaje que hoy sorprendería. No se lanzaba bien desde el primer día, ni desde el segundo. Había que aprender a enrollar el hilo con el ángulo exacto, a tensar sin pasarse, a soltar con el giro preciso de la muñeca. Los que sabían lo hacían ver fácil, y eso era parte de la trampa. ¿Cuántos niños colombianos de esa época pasaron tardes enteras practicando ese lanzamiento en el andén, con la rodilla raspada del intento anterior, hasta que un día el trompo giró perfecto y bailó sobre la palma de la mano? Ese día era una victoria que no necesitaba audiencia, aunque siempre había alguien mirando. Y lo que se aprendía no era solo a lanzar un trompo, era que las cosas difíciles tienen su momento, y ese momento llega si uno insiste. Número 10. El maestro que no explicaba dos veces. En los colegios colombianos de los años 70 había una regla no escrita que los estudiantes aprendían en los primeros días. El maestro explicaba una vez, y con eso bastaba. No había repetición automática, no había material de apoyo en ninguna plataforma, no había forma de rebobinar. Si uno no entendía, tenía dos opciones: preguntar en el momento con el riesgo de que el maestro considerara que la pregunta debía haberse hecho antes, o preguntarle al compañero de al lado después de clase. Esa presión silenciosa de estar atento porque no habría segunda oportunidad desarrollaba una forma de escuchar activa, comprometida, casi física. Los cuadernos de esa época eran completos porque tenían que serlo. Eran el único registro que existía de lo que se había dicho en ese salón ese día. Y lo que venía después del colegio era donde empezaba la otra mitad de la educación. Número 9. El bus que llegaba cuando llegaba y no había más que decir. El transporte público en la Colombia de los 70 funcionaba con una lógica de aproximación que los usuarios habían aceptado como parte del trato. El bus llegaba cuando llegaba. Había rutas, había horarios en teoría, pero la práctica era otra cosa. El que esperaba en la parada sabía que podía ser 5 minutos o podía ser 20, y esa incertidumbre se manejaba con una paciencia que hoy sería difícil de sostener. Pero en esa espera también había algo. La gente conversaba en la parada. Se conocían los que tomaban el mismo bus todos los días. Había una comunidad de pasajeros habituales con sus propias dinámicas, sus propios chistes sobre el conductor de turno, sus propios rituales de subida y bajada. El bus no era solo transporte. Era un espacio social con identidad propia. Número 8. La olla a presión que sonaba como advertencia en toda la casa. El silbido de la olla a presión en la cocina colombiana de los 70 era uno de esos sonidos que organizaban el tiempo de la tarde. Cuando empezaba a sonar, los niños que estaban jugando en el patio o en la calle sabían que el almuerzo estaba cerca. Era un reloj sonoro, una señal sin palabras que todo el mundo en la casa interpretaba igual. La olla a presión cocinaba el frijol, el sancocho, el cocido, y lo hacía en la mitad del tiempo que habría tomado de otra forma.
Y su presencia en la cocina de los 70 era tan constante que hoy, cuando alguien escucha ese silbido, algo en el cuerpo responde antes de que la mente procese qué fue lo que oyó. Pero había algo en ese mismo barrio que era todavía más constante que el sonido de la olla. Número 7. El vecino que era familia sin serlo. En los barrios colombianos de los años 70, había una categoría de persona que hoy no tiene nombre claro: el vecino de confianza. No era familia de sangre, pero funcionaba como si lo fuera. Tenía llave de la casa, o al menos sabía dónde estaba escondida. Recibía a los niños si los papás no habían llegado. Guardaba los encargos, avisaba si había pasado algo en la cuadra, cuidaba la planta cuando la familia viajaba. Era una red de apoyo horizontal, entre iguales, que no necesitaba institución ni contrato. Funcionaba porque la gente vivía en el mismo lugar durante años y la proximidad repetida construía algo que se parecía mucho a la confianza. Si esto te suena conocido, es porque lo viviste. Y lo que sigue era igual de cotidiano y de irrepetible. Número 6. El mercado del sábado, que era expedición y no compra. Ir al mercado en la Colombia de los 70 era una actividad que tomaba la mañana del sábado completa. No era una transacción rápida. Era un recorrido por puestos conocidos, con vendedores que sabían el nombre de los clientes habituales y que a veces agregaban algo de más sin cobrar, solo por costumbre. El niño que acompañaba a la mamá al mercado aprendía cosas que no estaban en ningún libro. Cómo elegir una fruta por el olor, cómo calcular si el peso estaba bien, cómo negociar sin ofender, cómo cargar las bolsas sin que se rompieran. Era una escuela práctica de economía doméstica que se daba sin que nadie la llamara educación. Y el olor del mercado, esa mezcla de tierra, fruta madura y flores, es de los olores más evocadores que esa generación tiene guardados. Número 5. El cuaderno de caligrafía que no admitía errores. En los colegios colombianos de los 70, la letra era un asunto serio. El cuaderno de caligrafía tenía renglones especiales, y el ejercicio era copiar una letra, luego una palabra, luego una frase, con la inclinación correcta, con el grosor correcto, con el espaciado correcto. No había corrector líquido en los primeros años. Había el borrador, que si se usaba mal dejaba un hueco en el papel, y el tacto de saber cuándo era mejor empezar la página de nuevo. Esa disciplina de la letra era también una disciplina del cuerpo. La postura, la presión del lápiz, la pausa antes del trazo difícil. Un niño que tenía buena letra en los 70 en Colombia tenía algo que se notaba y que se valoraba. Era una forma de presencia en el papel que decía algo sobre quien lo había escrito. Número 4. La enciclopedia de la sala que no se podía abrir con las manos sucias. Había en muchas casas colombianas de los 70 un mueble en la sala con una colección de libros que no eran para leer sino para consultar. La enciclopedia familiar, comprada en cuotas o heredada de alguien, era el objeto más valioso de ese mueble. Se tocaba con respeto. Las manos limpias eran un requisito no negociable. Y cuando se abría para buscar algo, había que devolverlo al lugar exacto donde estaba, con el lomo hacia afuera y alineado con los demás. En esa casa, ese libro era la prueba de que la educación importaba más que muchas otras cosas. Y el niño que crecía con eso, lo aprendía sin que nadie se lo explicara. Pero la educación de verdad de esa época también pasaba en otro lugar completamente distinto. Número 3. El partido de fútbol que se jugaba con lo que hubiera. El partido de fútbol de barrio en la Colombia de los 70 no esperaba condiciones ideales. Si no había balón de cuero, había balón de plástico. Si no había balón de plástico, había algo que rodara. Las porterías eran piedras, costales, zapatos puestos en el suelo. Los equipos se armaban en 2 minutos, 2 capitanes, turno para elegir, el último en quedar siempre el mismo, y nadie lo decía en voz alta. Las reglas se acordaban al principio y se reinterpretaban durante el partido según quien gritara más fuerte. Y sin embargo, había algo completamente serio en ese juego. Una intensidad que no necesitaba tribuna ni árbitro oficial para ser real. Número 2. La fila del cine, que era parte de la experiencia. Ir al cine en la Colombia de los años 70 empezaba mucho antes de que apagaran las luces. Empezaba en la fila, larga,
a veces vuelta a la cuadra, con gente de todas las edades esperando bajo el sol o bajo el frío según la ciudad. En esa fila se hablaba, se especulaba sobre la película, se escuchaba a alguien que ya la había visto y contaba sin pudor partes del argumento. Cuando por fin se entraba, el olor a pochoclo recién hecho y a sala cerrada era una bienvenida que el cuerpo reconocía como algo especial. Y la película en pantalla grande, en un cuarto oscuro con desconocidos que reían o se asustaban al mismo tiempo, era una experiencia que tenía un peso difícil de replicar. Número 1. La hora de dormir que nadie negociaba. Y entre todas las cosas que definieron la infancia colombiana de los 70, había una que operaba como la ley más antigua de la casa: la hora de dormir. No había negociación, no había extensión por buen comportamiento, no había un episodio más. Cuando el adulto decía que era hora, era hora. Los niños se lavaban los dientes, se ponían el pijama y se metían a la cama. Y en ese cuarto, en la oscuridad o con la poca luz que se colaba por debajo de la puerta, pasaba algo que quizás era lo más valioso de todo el día. El niño se quedaba solo con su cabeza, sin pantalla, sin estímulo externo, con solo sus pensamientos y los sonidos de la casa apagándose poco a poco. En ese silencio se imaginaban historias, se procesaban los problemas del día, se planeaban las venganzas del partido de mañana. Se soñaba despierto hasta que el sueño de verdad llegaba solo, sin alarma, sin aviso. Y así terminaba otro día de esa Colombia de los 70 que ya no existe, pero que para muchos sigue siendo, en algún lugar adentro, el lugar más parecido a casa.